chicas. Jacqueline, María, Maylí, Analí, Saraí, Talía, Oscar, me sale acá. ¿Cuál es tu nombre o ese es el nombre con el cual te estás conectando? Sí, Miss, ese es el nombre que me conecto, pero ya voy a cambiarlo y voy a dar otro Profesora Yulisa, correo. buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, Linda? Disculpa un ratito, Luz, Jacqueline. Luz, ¿verdad? Luz, sí. Ay, ya. Jacqueline, dime. Buenas Jacqueline, tardes, profesora. buenas tardes. A ver, Sí, ese te sí es mi llamaba para nombre. decirle. Mi nombre Ay, verdadero. ya, Jacqueline. Ay, ya, ya, excelente. A ver, les estaba mencionando, para iniciar la sesión del día de hoy, la clase pasada, recordemos qué es lo que hemos conversado, qué es lo que hemos desarrollado. ¿Alguna de ustedes se recuerda? Jacqueline. A ver, vamos a ver quiénes estuvieron en la clase pasada. Mm, 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 mm. A ver, Jacqueline. Jacqueline Reyes Blas. Presente, profesora. A ver, recordemos qué es lo que hemos desarrollado en la clase pasada. Tú que estuviste presente en la clase. ¿De qué habíamos conversado? De los adjetivos, sustantivos. ¿Ya? ¿De los adjetivos? ¿Qué dijimos que eran los adjetivos? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos adjetivos? A una oración. ¿Ya? ¿Es parte de una oración? ¿Qué más? ¿Cuál es la función o el objetivo principal de los adjetivos? ¿Cualquier palabra es un adjetivo? ¿O específicamente una de ellas? No, una de ellas. ¿Ya? ¿Una de ellas? ¿Cuáles serán? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos adjetivos? ¿Qué serán los adjetivos? ¿Mm? María, María Saldaña. María. A ver, Maylí Calderón Saldaña. Maylí. ¿Están ahí, chicas? Analí Vázquez Juárez. Analí. Analí. Talía Sí, Miss. Flores. A ver, Analí. ¿Nos puedes mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de los adjetivos o qué serán los adjetivos? Sí, Miss. ¿Qué serán los Son, adjetivos? son las palabras que complementan el sustantivo. ¿Ya? Complementan el sustantivo. ¿Ya lo complementan? Ya, pero ¿cuál es la finalidad de un adjetivo? A ver, deme un ejemplo de una palabra con adjetivo, de una oración con adjetivo. Mm, inteligente, Miss. Inteligente, Sí. ya. Muy bien, Analí. Talía Flores Torres, Miss, ya no estuve en el clase anterior. ya. Saraí Pérez,
Miss, tampoco no estuve en la clase anterior. A ver, ahorita justo eso voy a verificar. Ya, muy bien. A ver, vamos a recordar un poquito para pasar a este siguiente tema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adjetivos, son aquellos que van a calificar a quien, como decía su compañera, que es complemento, ¿cierto? Pero los adjetivos van a calificar al sustantivo, ¿ya? Hay diferentes tipos de adjetivos. Hay adjetivos posesivos, hay adjetivos calificativos, hay adjetivos determinativos. Cada uno de ellos cumplen una determinada función. No todos los puedo usar en una sola oración. Quizás sí, a veces, pero no siempre, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de calificar. Es cuando yo digo, por ejemplo, muchacha bonita, muchacha hermosa. Ahí, cuando yo digo muchacha bonita, muchacha hermosa, muchacha es el sustantivo y hermosa o bonita es el adjetivo. ¿Por qué? Porque estoy caracterizando, ¿ya? O cuando yo digo zapato roto, el zapato es el sujeto o sustantivo y roto es el adjetivo. Ya se puede calificar tanto de positivo y negativamente, ¿sí? Muy bien, el día de hoy vamos a conversar o vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. Pero para ello, ¿sí? Vamos a hablar sobre el sujeto y el predicado, ¿sí? Como hemos visto en ya anteriores sesiones que hemos tenido desde el primer bimestre, hemos descubierto los diferentes tipos que hay entre una frase y una oración, ¿sí? Otra de las diferencias fundamentales que nos van a ayudar a desarrollar de ahora en adelante a distinguir entre una u otra es esta. Ya las frases no tienen sujeto y predicado, solo las oraciones, frases no. Las frases las reconocemos, recordemos que son aquellas que están compuestas por unas 2 o 3 palabras nada más. ¿Ya? Las oraciones tienen las dos partes, que es sujeto y predicado. ¿Ya? Como vimos, todas las oraciones tienen un verbo. Ya todas las oraciones siempre van a tener un verbo, ¿ya? El verbo va a ser clave que nos va a ayudar a diferenciar quién es el sujeto y quién es el predicado. ¿Qué es el verbo? El verbo es aquella que va a realizar la acción, ¿cierto? Del sujeto. Por ejemplo, yo digo María camina. ¿Cuál es el verbo? Camina. Del verbo caminar. Si yo digo María cocina, el verbo es cocinar, ¿ya? Para ello vamos a empezar con el sujeto, ¿ya? ¿Qué será el sujeto? El sujeto va a ser o es el ser vivo que realiza la acción del verbo, ¿ya? Ese va a ser el sujeto, el ser vivo o la persona quien realiza la acción del verbo. Por ejemplo, tengo Juan come mucho. ¿Quién come mucho? Juan. Entonces, el sujeto es Juan. El perro corre por el parque. ¿Quién corre por el parque? El perro. Por ende, el sujeto sería el perro. También es el ser o el objeto del que se dice algo, ¿ya? Ese también es el sujeto. No quiere decir que va a ser solamente una persona o un animal. También puede ser un objeto el sujeto. Este lápiz no tiene punta. ¿Quién no tiene punta? Este lápiz. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? El sujeto sería este lápiz. Y de esa manera yo identifico mi sujeto. ¿Sí? A ver, se siguen conectando, me parece. Ya. Muy bien, hasta aquí. ¿Me dejo entender, chicas? Chicas. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien. Necesito participación. ¿No están durmiendo, chicas? ¿Qué pasa? ¿Mm? Ya, muy bien. Como tengo un sujeto, ya sé cómo lo puedo identificar, también voy a tener un predicado. ¿Qué es el predicado? Es toda aquella parte de la oración que no es el sujeto. Ya el sujeto no está dentro del predicado.
la acción que va a realizar el sujeto o lo que se dice de él. ¿De quién? Del sujeto. Ese va a ser mi predicado. Por ejemplo, digo, Juan come mucho. ¿Quién come mucho? Juan. Juan es el sujeto. ¿Pero qué está realizando Juan? Juan está comiendo mucho. Por ende, el predicado sería come mucho. ¿Ya? Ahora, la siguiente oración me dice, el perro corre por el parque. ¿Quién corre por el parque? El perro. Hemos visto que el perro es el sujeto. ¿Pero qué está realizando el perro? El perro está corriendo por el parque. Por ende, corre por el parque sería el predicado. ¿Ya? Ese sería el predicado. Y de esa manera yo identifico. Es muy fácil identificar tanto el sujeto como el predicado. Para yo identificar al sujeto, hago dos preguntas. ¿Quién o quiénes? ¿Ya? ¿O qué? Esas son las tres preguntas que yo voy a hacerme. ¿Ya? Que va a ir acompañado de el verbo. ¿Sí? La pregunta, el qué, quiénes o qué, va a ir acompañado del verbo. ¿Sí? Dice, este lápiz no tiene punta. Ahí hago la pregunta, primero identifico el sujeto. ¿Quién no tiene punta o qué no tiene punta? El lápiz, ¿cierto? ¿Pero qué cosa no tiene el lápiz? El lápiz no tiene punta. Por ende, ese es mi predicado, su acción, su mejor sería su característica, ¿ya? En esta parte. Entonces, esos dos, el sujeto, identifico con las preguntas qué, quién o quiénes. Y para yo identificar el predicado, lo primero que tengo que hacer es identificar el sujeto y la acción que está realizando el sujeto, por ende va a ser el predicado, ¿ya? ¿Cuál es el truco? El truco para encontrar el sujeto y el predicado, debemos de seguir ciertos pasos, ¿ya? Debemos de tener en cuenta esto. Primero, buscar el verbo de la oración. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción que realiza el sujeto. Segundo, pregunta al verbo quién hace o quiénes hacen la acción. Eso es lo que yo hacía al inicio, ¿verdad? Para identificar al sujeto. La respuesta a esas preguntas que van a ir acompañados con el verbo va a ser el sujeto, ¿sí? Y por último, o bueno, penúltimo, vamos a subrayar el sujeto. Y con otro color vamos a subrayar el predicado, que será todo aquello que no es el sujeto, ¿ya? Va a ser, primero, si yo ya identifiqué mi sujeto, automáticamente yo ya voy a saber cuáles corresponden al predicado, que es prácticamente la acción del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, dice, Pedro come patatas. Primero, ¿qué me dice? Que debo buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo en Pedro come patatas? Come, del verbo comer. La 2, debemos preguntar al verbo, ¿quién come? ¿Quién come patatas o quién come nada más? La respuesta es el sujeto. ¿Quién come? Pedro. Entonces, Pedro es el sujeto. Subrayamos Pedro y por ende ya sabemos cuál es el sujeto. Y lo restante, que es come patatas, lo entendemos que es el predicado. ¿Ya? Ese es el primero. Dice, todos los días Juan nada en la piscina. Buscamos el verbo. Todos los días Juan nada en la piscina. ¿Qué hace todos los días? ¿Quién nada todos los días? El verbo es nadar, ¿cierto? Pero ¿quién nada? Juan, por ende es el sujeto. Subrayamos a Juan, que va a ser el sujeto, y por ende vamos a subrayar lo demás de otro color, porque va a ser el predicado todos los días y nada en la piscina, ambos lados serían el predicado. Ya recuerden que puede el sujeto estar en intermedio de predicado, ¿ah? No quiere decir que siempre va a estar después del sujeto el predicado, ¿ya? Siguiente oración. Dice, mi hermano y yo estamos cansados. ¿Cuál es el verbo? En mi hermano y yo estamos cansados. Estamos, ¿cierto? ¿Por qué estamos? Del verbo estar, ¿ya? Preguntamos al verbo, ¿quiénes estamos cansados? Mi hermano y yo. Por ende, mi hermano y yo es el sujeto. Ya subrayamos eso. Y lo restante sería el predicado, el cual es estamos cansados,
¿Ya? Comprobamos que es correcto observar que el sujeto y el verbo van de la mano siempre, o sea, mejor dicho, siempre van a estar acompañados, ¿ya? Es decir, el verbo está en la misma persona, que es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y número singular y plural, que el sujeto. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, hemos tenido estos ejemplos, ¿no? A ver, con uno más fácil. Pedro come patatas. Ahí Pedro está en singular y el verbo que es comer también está en singular, ¿cierto? Entonces yo no podría mencionar en otro o cambiar de campo semántico, mejor dicho, de categoría gramatical. Yo no podría decir, Pedro, comes patatas, ¿cierto? Porque no tendría sentido en mi oración. Entonces, tanto el verbo como el sujeto deben de coincidir tanto en género como en número. Asimismo, como con el adjetivo. Recuerden, tanto el sujeto, el verbo, el artículo y el sujeto deben de coincidir en género y número. Si mi primera palabra, que es el sujeto, está en singular, lo resto debe de estar en singular. Si está en plural, en plural. Si está en género masculino, siempre y cuando se pueda, todo en género masculino. ¿Ya? Hasta acá, ¿me comprendieron? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. A ver, en base a lo que hemos conversado, ¿qué preguntas yo tengo que hacer para identificar al sujeto? ¿Quién hace la acción, Miss? ¿Cómo? ¿Quién hace la acción, Miss? ¿Quién ya? No, a ver, para yo identificar el sujeto, tenemos dos. Pueden ser solamente personas y animales, el sujeto. Esa es la primera pregunta, mejor, para que me puedan entender. O en sí, ¿qué es el sujeto? Teníamos dos definiciones. María Agustina Saldaña Sánchez. María Agustina. Sí, Miss. Dígame. A ver, ¿qué es el sujeto, Linda? ¿Qué dijimos que era el sujeto? ¿Es una oración de un objetivo? No. Saraí, Miss. ¿qué es el sujeto, Linda? El sujeto es las personas, animales o cosas que se realizan. Ya, muy bien. Son animales, personas, objetos o cosas o distintas realidades. Ya, todo ello es el sujeto. ¿Ya? ¿Y cómo yo identifico dentro de una oración al sujeto? ¿Con qué preguntas? Mm, ¿Mm? Chicas, Analí, ya sabemos qué es el sujeto, ¿cierto? Pero dentro de una oración, ¿con qué preguntas yo voy a identificar cuál es el sujeto? ¿Qué preguntas me hago? Eran dos. ¿Cuáles son? ¿Mm? Chicas, ¿Quién o quiénes, por ejemplo, digo o no? exacto. ¿Quién o quiénes? Pero estas preguntas, para yo saber quién es el sujeto, debe de ir acompañado de ¿qué dijimos? ¿De una oración? Ya, claro, de una oración, pero ¿de qué? ¿De un sujeto, de un verbo, de un adjetivo? ¿De qué? Para yo saber. ¿Cómo me repite la pregunta? No escuché. Las preguntas, ¿quién y quiénes? ¿Con qué palabra o con qué tipo de palabra debe ir acompañado siempre? Recordemos que ahí había una notita en el que decíamos, ¿no? Que el sujeto nunca se va a separar o van a ir de la mano con una palabrita. ¿Cuál es esa palabrita? ¿Mm?
¿Cuál es ello, chicas? ¿Mm? Repetimos nuevamente, chicas, para que quede claro y ponemos en práctica. Chicas. Sí, Miss, por favor. Ya, pero por favor necesito que me presten atención, ¿sí? Una vez más, pero que me presten atención. Si no, de nada sirve. Al final les voy a dar una pequeña práctica para que ustedes lo puedan desarrollar. Es muy fácil este tema, ¿ya? A ver, se están conectando. Ya. A ver, habíamos dicho que primero ya hemos conocido lo que es el sujeto y predicado, ¿cierto? Hemos visto cómo diferenciar entre una frase y una oración, ¿ya? Pero ¿qué nos dice? Que todas las oraciones van a tener un verbo, ya todas las oraciones. Ese verbo va a ser clave dentro de una oración, ya que nos va a ayudar a qué cosa? A diferenciar el sujeto y el predicado. Todo va a regirse o va a estar en torno al verbo. Ya yo hago preguntas con el verbo y automáticamente yo voy a saber quién es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Ya? Para ello vimos lo primero, ¿qué es sujeto, predicado y cuál es ese truco para nosotros identificar, ¿no? Dijimos que el primero es que el sujeto va a ser el ser vivo que va a realizar la acción. Un ser vivo siempre va a ser aquello que está realizando, ¿qué cosa? La acción del verbo. ¿Qué es el verbo? La acción que realiza el sujeto. Cambia nomás el orden de la definición, ¿cierto? Cuando yo les digo, por ejemplo, Juan come mucho, ahí, ¿cuál es el verbo? El verbo es comer, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Juan? Está comiendo. Por ende, come es el verbo. Ahora, ¿quién come mucho? Esa es la pregunta que yo me hago para identificar el sujeto, ¿cierto? ¿Quién come mucho? Quien está comiendo mucho es Juan. Por ende, yo automáticamente sé que es Juan. En la siguiente oración digo, el perro corre por el parque. ¿Quién corre por el parque y cuál es el verbo? El verbo primero es correr, ¿cierto? Ahora, ¿quién corre por el parque? El perro. Y yo sé que el perro es el sujeto, aparte de que cumple con la definición de que el sujeto es el ser vivo, ¿cierto? Ya. Siguiente definición es que también el sujeto va a ser el ser o el objeto del que se dice algo, del que se está mencionando algo, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, este lápiz no tiene punta. ¿Qué no tiene punta? ¿Qué no tiene punta? Este lápiz, ¿cierto? Entonces, yo ahí sé que este lápiz es un objeto, pero cumple la función de sujeto. O, por ejemplo, cuando yo digo, esta tapa no sirve cerrar, ¿ya? O quizás yo podría decir, esta computadora no funciona. Ahí, ¿cuál es el sujeto, Jacqueline? La computadora, Esta computadora profesora. no sirve. La computadora. Muy bien. A ver, Saraí, cuando yo digo, por ejemplo, Francisco juega fútbol con sus amigos. Ahí, ¿quién es el sujeto, Saraí? Saraí. ¿Juega fútbol? ¿Juega Juega fútbol? fútbol. ¿Será el sujeto? No, Miss. Francisco me dice. Exacto. Francisco, porque el sujeto es la persona quien realiza la acción, ¿ya? No la acción no es el sujeto, ¿ya? Muy bien. A ver, siguiente. El predicado. Entonces ya sabemos cómo identificar el predicado, digo, al sujeto, ¿cierto? Ahora vemos cómo o qué es el predicado. El predicado va a ser toda aquella parte de la oración en la que no está el sujeto. Mejor dicho,
¿Es la acción que va a realizar el sujeto o lo que se está diciendo de él? Ya lo sobrante, mejor dicho. Excluimos al sujeto una vez identificado y lo restante de la oración, todo ello va a ser el predicado, la acción del sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Juan come mucho. Ya sabemos que Juan es el predicado. Digo, el sujeto, lo separamos. ¿Qué está realizando Juan? Juan está comiendo mucho. Por ende, sabemos que come mucho es el predicado. ¿Ya? A ver, participaciones acá. A ver, ¿de quién? A ver, Analí. Sí, Miss. Analí. A ver, cuando yo digo, por ejemplo, Analí canta con sus amigas. Ahí, ¿quién es el sujeto? Primero, ¿no? Debemos identificar en primer lugar el sujeto. ¿Quién es el sujeto ahí? Analí, Miss. Analí. ¿Y cuál es el predicado? ¿Cómo, Miss? ¿Cómo me repite la oración? Analí. A ver, digo, Analí canta con sus amigos o con sus amigas. ¿Quién es el Cantar. sujeto? Me dijiste Analí. No, Analí. El predicado. Cantar. ¿Solo cantar? ¿Cantar con sus amigos? Exacto. Todo ello, todo lo restante es el predicado. ¿Ya? Muy bien, Analí. A ver, Wilson. Chanchari. Wilson. Wilson. A ver, Luna. Luna, dice. Sí, acá. buenas tardes. Buenas tardes, Luna. Buenas tardes. A ver, en la siguiente oración. A ver, ese borrador no sirve para borrar. Ahí, ¿quién es el sujeto? El borrador Ya, muy bien. ¿Y cuál es el predicado? no sirve para borrar. Exacto. Todo lo restante es el predicado. Wilber. Excelente, Luna. Wilber, Pariona Warwashi, dice acá. Wilber. A ver, no Sí, están, Miss, me buenas parece. tardes. Buenas tardes, Wilber. A ver, en Miss, la buenas tardes. siguiente oración. Ya, en la siguiente oración. Wilber trabaja mucho. ¿Quién es el sujeto ahí? Wilber, En Miss, Wilber. ¿Y cuál es el predicado? trabaja mucho, Miss. Excelente, trabaja mucho. Muy bien, excelente, muy bien. Está fácil, ¿verdad? Ya sabemos cómo identificar al sujeto y al predicado, ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál es el truco? El truco es el que yo les decía, ¿no? El primero, para encontrar el sujeto y el predicado, debemos seguir ciertos pasos y se nos va a ser muy fácil identificarlos. ¿Ya? Primero, ¿qué debo de hacer? Debo de buscar el verbo dentro de la oración, siempre. ¿Ya? Una vez que yo haya identificado al verbo, voy a preguntar al verbo quién hace o quiénes hacen la acción. ¿Para qué? Para yo obtener como respuesta al sujeto. Luego voy a identificar o voy a subrayar al sujeto y lo restante voy a definir o voy a mencionar que es el predicado. ¿Ya? Y de esa manera yo identifico. Lo que yo tengo que recordar siempre es preguntar al verbo con las preguntas quién hace o quiénes lo desarrollan, siempre y cuando variando quién para singular y quién es para plural. ¿Ya? Acá teníamos algunos ejemplos que hemos visto, ¿cierto? Y hemos seguido el proceso que el cual nos ha dado el truco, ¿cierto? A ver, vamos a practicar con ustedes. Les voy a dar oraciones en las cuales ustedes me van a identificar el sujeto y el predicado. ¿Sí?
¿Sí, chicos? ¿Podrán hacerlo o no? Sí, Miss. Sí. Ya, a ver, ahorita les proyecto, ¿sí? Entonces, para que me identifiquen de las siguientes oraciones, van a tener que hacerme el proceso, ¿sí? Ya, Miss. Así que me disculparás, pero bueno. A ver, ¿observan mi pantalla, chicos? No, Miss. No, Miss. No, Miss. No. Ya, a ver, ahora sí, ¿verdad? No se ve la pantalla. Ahora sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, tenemos esas 4 oraciones de las cuales ustedes me van a identificar y me van a colocar quién es el sujeto y quién es el predicado. ¿Ya? Para ello, 5 minutitos nada más. Creo que suficientes para identificarlos. Son oraciones cortas de las cuales van a identificar fácilmente, ¿sí? A ver, lo desarrollan y luego llamo individualmente. De esa manera registro su asistencia, ¿sí? Miss, una pregunta. Dime. De las 4 oraciones tenemos que subrayarla el sujeto y el predicado. Exacto, de las 4 van a subrayar el sujeto y el predicado. Yo, por ejemplo, te llamo a ti, digo, Jacqueline, a ver, te puede tocar cualquiera de las 4, ¿ah? Te puedo decir, a ver, con la segunda oración, en la tinta no Ya. alcanzó para la impresora, Jacqueline, dime cuál es el sujeto y cuál es el predicado y tú me lo tienes que mencionar, ¿ya? Porque ya Ya. lo has hecho, ¿ya? Muy bien. Ya, Miss. Ya, 5 minutitos nada más, está fácil.
¿Ya está, chicas? Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, Luna. Sí. Luna, la primera oración. María corre con sus amigos. ¿Cuál es el sujeto? María María. ¿Y el predicado? corre con sus amigos. Corre con sus amigos. Ese estuvo fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo, María Luna? Corre. Corre, del verbo correr. Muy bien. Analí, Sí, Miss. a ver, en la siguiente oración. La tinta no alcanzó para la impresora. ¿Cuál es el sujeto? Una tinta, Miss. La Una tinta. tinta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es el predicado? No alcanzó para la impresora. Muy bien, excelente, Analí. Jacqueline, Sí, Jacqueline. En la oración, Pedro viaja con su familia. ¿Cuál es el sujeto? Pedro Pedro. ¿Y cuál es el predicado? viaja con su familia. Viaja con su familia. ¿Y cuál es el verbo, Jacqueline? Viajar. Viaja. Wilber Pariona. Wilber. Sí, Miss. En la Escucho. siguiente oración. Patricia nada con sus hijos. ¿Cuál es el sujeto? Patricia, Miss. Patricia. ¿Y cuál es el predicado? Con, con sus hijos. Nada, con sus hijos, ¿verdad? ¿Y cuál es el verbo, Wilber? Nada, Miss. Nada, ¿verdad? Ese sería el verbo. Muy bien, chicas. ¿Estuvo fácil o no? Chicos, Sí, profesora. estuvo fácil. Muy bien, estuvo fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de recordar? Debemos de recordar de que el sujeto es aquella persona o animal, objeto o cosa que van a realizar la acción del verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Ya? Hay verbo correr, verbo estar, verbo ser, verbo nadar, verbo hablar. ¿Ya? De ahí vienen sus palabras derivadas. ¿Ah? No quiere decir que, no, la profesora dijo el verbo estar. Entonces yo digo, María estar en Yungay. No, ¿verdad? Yo debería decir María estuvo en Yungay. Ahora, si yo digo María estuvo en Yungay, ¿cuál es el verbo? Estuvo. ¿Pero de qué verbo viene estuvo? Del verbo estar, ¿ya? Y así con los otros verbos, ¿sí? Pero el sujeto es eso, la acción, ¿ya? Es la persona quien realiza la acción. Y el predicado es lo restante al sujeto, mejor dicho, la acción en sí que realiza el sujeto, ¿cierto? Y es muy fácil identificar. ¿Cómo yo identifico dentro de una oración? Primero debo de identificar qué cosa nos dice el verbo. Luego me hago la pregunta con quién o quiénes acompañado del verbo. Si dentro de mi oración está el verbo estar, yo digo, ¿no? ¿Quién estuvo, por ejemplo, con Juanita? ¿Ya? Entonces yo ahí voy a saber quién es el sujeto, ¿ya? Ahora, pero eso siempre y cuando, como les decía, el quién sirve para identificar al sujeto, pero cuando está en plural. Y quiénes, cuando está en singular. Y quiénes nos ayuda para identificar cuando es en plural, ¿ya? Debemos de variar. No puedo decir quiénes camina junto a sus amigos, ¿cierto? Porque no tendría sentido. Si el verbo está en singular, utilizo el quién. Si el verbo está en plural, utilizo quiénes, ¿ya? Y luego de identificar yo al sujeto, obviamente voy a saber o sobreentender que lo restante es el predicado. ¿Ya, chicas? Muy bien. Esta vez la tareita va a ser la siguiente.
Ya le van a tomar captura o van a, si pueden lo copian, me avisan para la siguiente clase. Ya van a ser 5 oraciones en las cuales van a seguir el proceso que yo les he indicado. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese proceso, chicas? ¿Cuál es el truco? El sujeto, el predicado y el verbo. Ajá, este es el truco. Este es lo que tienen que seguir la secuencia. De esa manera me lo van a desarrollar. ¿Ya? Las siguientes oraciones. Si quieren, tómenle captura ahorita para que se puedan guiar. ¿Ya? O pueden copiarlo. ¿Sí? Miss, 5 oraciones, ¿no? Sí. De las cuales yo les voy a mencionar ahorita. Mm, ¿Ya le tomaron captura a esta parte? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, de estas 4, ¿ya? De estas 4 me van a identificar con el proceso que les he dado, ¿ya? De esas 4. Primera oración, el tren salió demorado. Segunda oración, Carlos es una persona muy simpática. Y tercera oración, Profesora, no se ve la pantalla. ¿no se ve nada? No. ¿Nadie ve, chicos? Sí, yo sí lo veo, profesor. Ah, ya. Yo también. Debe ser Claro, tu internet, Miss. Linda. Debe ser tu internet. Igual les menciono. Ya, la primera oración es el tren salió demorado. Segunda oración es Carlos es una persona muy simpática. La tercera es a Ámbar no le gusta el baile de ayer. Y la cuarta, Adrián y Joaquín irán juntos al cine mañana. Esas son las 4 oraciones. Están sumamente fáciles, muy fáciles de identificar. Me siguen el proceso y me lo mandan a mi WhatsApp. De igual forma, la siguiente clase yo les pregunto, ¿sí? Como lo hemos hecho el día de hoy para pasar al siguiente tema. ¿Les parece? No les va a tomar mucho tiempo, ¿ya, chicas? Ya, muy bien, chicas. Hasta aquí, ¿ninguna pregunta, alguna duda, algo que desean saber o ninguna? no, Miss, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Muy bien, chicas. Bueno, el día de hoy entonces nos vamos a quedar